Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Moy. Dale like, dale a la campanita y suscríbete al canal. Las organizaciones criminales tienen cada vez mayor incidencia a nivel mundial. La criminalidad organizada siempre ha sido objeto de estudio de la criminología, por las especiales características que presenta. Por ello, conocer las organizaciones criminales más violentas y peligrosas puede ayudar a establecer medidas preventivas para evitar uno de los tipos de delincuencia más perniciosa para la seguridad, especialmente para los estados de derecho y la división de poderes. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las organizaciones criminales más poderosas en la actualidad. La Yakuza es una de las principales organizaciones criminales del mundo, con más de 1000 miembros y un volumen económico estimado de más de 15.000 millones de euros, al año, claro. En 1992, el gobierno japonés aprobó la ley anti-Yakuza, pero no ha sido eficaz hasta la fecha. El origen de la organización japonesa data como mínimo del siglo XVII, y se consideran a ellos mismos como herederos de los samuráis que pasaron a convertirse en mercenarios a sueldo. La agrupación buscaba controlar y garantizar la seguridad de sus territorios, aunque terminaron controlando los negocios ilegales de Japón, como la prostitución, la pornografía, el tráfico de armas y de drogas. La Yakuza está fuertemente jerarquizada, pues está regida por normas de honor y los miembros deben someterse a una obediencia absoluta al líder superior. Los tatuajes son sus signos distintivos y van cambiando en función del ascenso dentro de la organización. La organización criminal presenta una doble cara. Por un lado están sus actividades delictivas y por el otro su fuerte compromiso social de ayuda a los necesitados. Sus relativas buenas relaciones con la política y la policía les han llevado a tener pactos con estos poderes, que les otorgan cierta impunidad. Esta impunidad, unida a su buena aceptación social, hace de la Yakuza un ente sumamente visible en la sociedad, a cambio de mantener controlada la pequeña delincuencia. Las Triadas. Es probablemente la organización criminal más impenetrable del mundo, siendo muy difícil que la policía, las fuerzas armadas o los servicios de inteligencia se infiltren en ella. Además, presentan una estructura interna característica que impide que la mayoría de sus miembros se conozcan entre sí, por lo que se evita que cuando caiga un miembro arrastre a los demás. Actualmente es una organización ampliamente extendida a nivel mundial, aunque el centro de sus actividades delictivas sigue siendo China. La organización se centra en el tráfico de drogas y de personas, la falsificación de productos y de tarjetas de crédito, el contrabando, la extorsión de nacionales chinos, la prostitución, los robos y asesinatos, las prácticas de medicina ilegal y el blanqueo de capitales. Su estructura, presuntamente jerárquica, no es tal, puesto que solo se someten a ella para dirimir controversias, por lo que cada clan es absolutamente independiente en sus actividades delictivas, existiendo cierta descentralización que dificulta su investigación y desarticulación. La mafia italiana. En Italia hay bastantes mafias que tienen repartido casi en su totalidad del sur del territorio italiano, aunque también es habitual que operen en otras partes de la península itálica. Las dos mafias italianas más conocidas son la Cosa Nostra en Sicilia y la Camorra en Campania. Todas ellas tienen una estructura similar muy centrada en la organización familiar. En primer lugar, la Cosa Nostra. Surge en Palermo, Sicilia, a principios del siglo XIX. Los antecedentes más cercanos son los Gabelotti, administradores de las explotaciones agrícolas de terratenientes, a cambio de un porcentaje que comenzaron a subarrendar las tierras a los campesinos a cambio de más porcentajes. Para ofrecer protección, empezaron a asociarse con bandidos y a extorsionar a terratenientes, policías, jueces y políticos. Adoptaron rasgos culturales propios de la isla, como el valor de la familia, e impusieron un código de conducta muy estricto para los miembros de la organización. La estructura de la organización está conformada por vínculos familiares de sangre, es decir, son clanes de auténticas familias mafiosas,
La pérdida de los valores tradicionales ha llevado a dos grandes guerras dentro de la organización entre los distintos clanes, por la forma de entender su propia cultura. En la actualidad, la mafia continúa existiendo, pero ha experimentado un gran declive. Además, la aparición de nuevas organizaciones criminales ha hecho que tengan más competencia en sus actividades delictivas habituales y, por tanto, menos poder. En cuanto a sus actividades, la extorsión ocupa un papel menos importante, habiéndose decantado más por el tráfico de drogas y la corrupción urbanística. La camorra. El origen de la organización está en las bandas de ladrones medievales de España, que pasaron a Campania, con la ocupación aragonesa en el siglo XIV. Sin embargo, las primeras referencias a la organización son del primer tercio del siglo XIX, donde se hablaba de ella como una agrupación de mercenarios a sueldo vinculados a la política. A partir del último cuarto del siglo XX, la organización comenzó a realizar más actos de injerencia política, implicándose en la venta de votos y la corrupción urbanística. Se han dedicado principalmente a la extorsión, el contrabando, los robos, los homicidios y desde los años 80 también al tráfico de drogas. La estructura de la organización está conformada por varias familias o clanes escasamente vinculadas entre sí. La mafia rusa. El origen de la mafia rusa hay que buscarlo en los Bori o ladrones de honor, que se remontan a la época de los zares, pero cuya entrada en la historia es a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento, la mafia rusa engloba diferentes organizaciones criminales, surgidas a partir del hundimiento de la URSS y la subsiguiente crisis económica que asoló el país. Empezaron conformándola exguerrilleros de Afganistán, Chechenia y Georgia, exmiembros de la policía o la KGB y miles de obreros en paro. Los Bori inicialmente controlaban todo el mercado negro de Rusia, pero fueron haciendo suyas algunas de las prácticas de las organizaciones criminales occidentales y empezaron a dedicarse a los secuestros, los asesinatos, los atentados, el contrabando de productos de lujo o petróleo, el narcotráfico y el blanqueo de capital. Cárteles de la droga en Colombia. Los cárteles colombianos de la droga están relacionados sobre todo con la cocaína, ya que el país cuenta con unas condiciones geográficas idóneas para el cultivo y la elaboración de cocaína escondidas del gobierno. Las organizaciones criminales colombianas pasaron de hacer contrabando de café y esmeraldas a controlar la entrada de cocaína en Estados Unidos. En los años 60 del pasado siglo, se convirtió en la fábrica mundial de esta sustancia. Durante los años 80 y 90, el narcotráfico de los cárteles colombianos, especialmente el de Medellín, el de Cali y el de Pablo Escobar, pusieron en jaque al gobierno, con asesinatos continuos de policías y jueces. Esta situación de extrema violencia duró desde 1984 hasta 1993, año en el que una unidad especial mató a Pablo Escobar, desestabilizando la jerarquía, relación y distribución de poder entre la mayoría de cárteles, que quisieron ampliar su cuota de mercado e influencia. Su estructura es eminentemente empresarial, como si se tratara de empresas dedicadas a la fabricación y distribución de un producto, solo que en este caso es ilegal. Disponen de contables, abogados, expertos en logística, transporte, operaciones, etc., con un nivel de especialización como el de cualquier empresa multinacional.